Hola a todos, mi nombre es Ginés Lorena Acevedo, el de mis compañeros Julián Camilo Ángel y Gabriela Beltrán, aprendices del programa Manejo de Herramientas de Microsoft Office 2016, Excel del SENA. A continuación se mostrará la forma, cómo elaborar tablas dinámicas y cómo hacer uso de macros en Excel. Esperamos sea muy útil la información. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Natalie Beltrán Cadena. A continuación le vamos a presentar un video tutorial acerca de tablas dinámicas y el uso de macros. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Camilo Ángel Manrique y vamos a dar un tutorial sobre tablas dinámicas y el uso de macros. Espero que les sea de mucha utilidad. Gracias. Ok, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un video tutorial sobre el manejo de herramientas de Microsoft Office 2016, que en este caso es de Excel, para el taller de tablas dinámicas y el uso de las macros en Microsoft Excel 2016. Entonces, por ejemplo, en este caso nos piden crear una hoja con el nombre de tablas dinámicas, insertar las tablas dinámicas con los datos de los vendedores, otra tabla con la información de los clientes y vamos a adicionar campos a esas tablas y hacer unos pequeños ejemplos para filtrar las tablas dinámicas. En la misma hoja vamos a hacer esos análisis con los pequeños ejemplos, vamos a proteger las hojas y por último vamos a explicar el uso de las macros para automatizar algunos procesos que ya vimos en actividades anteriores. Entonces aquí ya tengo mi libro abierto. Vamos a ver qué hojas tiene, por ejemplo, la de los datos generales. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de los aprendices en mi grupo. Yo soy Julián Camilo Ángel Manrique, mi compañera Gabriela Natalie Beltrán Cadena, mi otra compañera Ginés Lorena Acevedo ya se presentaron en la actividad de videotutorial con nuestro tutor Libardo Antonio Miranda Contreras. Yo actualmente estoy en la ciudad de Bucaramanga y la fecha de hoy es 15 de junio. Aquí tenemos la hoja de los clientes con 10 filas, ¿ok? Y sus respectivos campos. También tenemos el de los productos, igual, los 10 datos con sus respectivos campos. Y la de los vendedores, que es, digamos, nuestra base de datos con la que vamos a trabajar. También en las actividades anteriores hicimos una hoja con factura en la cual podemos introducir datos y obtener el subtotal, el IVA y el total a pagar. También tenemos la hoja de informe con la información de los datos anuales y con información de los vendedores, donde vamos a traer cada uno de los vendedores con su nombre, cédula, las ventas y vamos a saber en este año, ya este no es un trimestre, sino en el año, el vendedor que más ventas realizó y con cuál producto fue que hizo esas ventas para esta hoja de informe. Entonces, empezamos. Primera actividad es hacer una hoja que se llame tablas dinámicas y empezamos acá en la opción insertar tablas dinámicas. Escogemos la primera tabla, que es la de los clientes, la información de los clientes. Aquí abajo donde dice ubicación, la ubicamos lógicamente en la tabla, en la hoja de tablas dinámicas, aquí en A1. Ok, le damos a aceptar. Hacemos un clic y adicionamos algunos campos, como por ejemplo el nombre y el teléfono. Ok, luego tenemos que insertar, vamos a insertar tablas dinámicas
vamos a tabla de rango con la información en la hoja de vendedores. Y lo mismo, vamos a ir a la ubicación en la hoja de tablas dinámicas y vamos a digamos, un paso, un espacio para hacer ese análisis. Y lo hacemos aquí en la columna G. Ok, en la ubicación en la columna G. Aceptar y vamos a adicionar algunos campos. Por ejemplo, el nombre y las ventas. Lógicamente aquí en las ventas vamos a colocar el formato de contabilidad. Quitamos 2 ceros. Listo. Vamos a analizar nuestra información. Por ejemplo, en este vamos a analizar 3 cosas. El análisis para la información de los clientes. El análisis para la información de las ventas y de los productos. ¿Ok? Entonces, análisis de la información para los clientes. Vamos a combinar estas celdas. Y el primer ejemplo. Empezamos, digamos, con un ejemplo muy básico, que son los clientes que comienzan por la letra C. Ampliamos nuestra selección, ya vemos que está más amplio. Y acá empezamos a filtrar por valor, por etiqueta, perdón. Y aquí donde dice comienza por, y aquí escribimos la letra C. Y ya obtuvimos las personas que comienzan por la letra C. Escribimos cantidad y acá vamos a contar con la función contar a el número de personas que tienen la letra C. Aquí vamos a poner estético este cuadro de análisis. Entonces colocamos negrilla en cantidad y en el título y vamos a colocarle un borde. Ok, aquí vamos a combinar las celdas. Este es el primer ejemplo y ahora digamos otro ejemplo básico que sería el de, por ejemplo, clientes cuyo teléfono tienen o más bien comienzan por 68 y vamos a obtener el nombre de esos clientes cuyo teléfono van a ser el 68. Para este no necesitamos el filtro de etiqueta, sino el filtro de los valores, que sería para mayor o igual, que son 7 dígitos, los dos primeros 6, 8, faltan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y obtuvimos la cantidad, o los nombres, más bien, los nombres de los clientes que comienzan por cuyo teléfono comienzan por el 68. Combinamos acá, centramos, volvemos a centrar y colocamos un borde. Vamos aquí a ajustar el texto y listo. Vamos a analizar digamos la siguiente información, que sería la de los productos. Análisis de la información para los productos. Para no alargarme tanto, vamos a hacer un solo ejemplo, que sería los productos cuyas ventas son mayores a 4 millones de pesos. Ok, vamos a dar formato de la misma manera y aquí simplemente no colocamos el nombre, sino el nombre del producto y vamos a filtrarlos por valor y vamos a darle mayor o igual a 4 millones y obtuvimos el nombre de los productos que fueron por más de 4 millones de pesos.
Y ahora vamos a hacer el número, la cantidad de productos que fueron 4. Ampliar la selección. Vamos a volver a centrar y a decorar. Ok. Vamos a hacer el último ejemplo, que es el análisis de la información para los vendedores. Y de la misma manera vamos a obtener, digamos, un dato que nos piden. Los vendedores cuyas ventas fueron menores a 4 millones de pesos. Ok. Ahora para este no necesitamos el nombre del producto, sino el nombre de los vendedores. Y aquí los filtramos por valor y obtenemos menores o iguales a 4 millones de pesos. Y estos son los nombres de los clientes que obtuvieron menos de 4 millones de pesos en ventas. Vamos a filtrarlos de mayor a menor. Aquí le damos clic en cualquier celda de este campo y lo vamos a filtrar de arriba hacia abajo, y ya tenemos en orden de mayor a menor los nombres de los vendedores que obtuvieron menos de 4 millones de pesos en ventas. Vamos a hacer lo mismo. Cantidad, ampliamos el rango y ya obtuvimos el análisis de la información. ¿Listo? Este es el análisis de la información para las tablas dinámicas. Ya vemos la utilidad de las tablas dinámicas y cómo podemos filtrarlas para obtener lo que nosotros necesitamos, la información que requerimos. Ahora vamos a explicar en macros. Vamos a automatizar algunos procesos, que en este caso va a ser en el de factura y en el de informe. El primer proceso que vamos a facilitar va a ser el del producto, el de la hoja de factura. Tenemos que seleccionar el número del producto y ya tenemos nuestras fórmulas listas, pero para evitar que estemos copiando o pegando las fórmulas o arrastrando, podemos analizarlas de la siguiente manera para hacerlo con macros. Cuando tengamos otra necesidad de hacerlo más rápido, para esto vamos a hacerlo en macros. Igual para este lado de la cantidad, tengo que introducir y empezar a pegar, a copiar, a pegar las fórmulas o arrastrarlas, en vez de dejar ya todo listo calculado. Para esto empezamos. Entonces nos vamos a vista en la pestaña macros. Obviamente antes de empezar a usar las macros tenemos que guardarlo en guardar como este archivo como libro Excel habilitado para las macros. Y ya como lo tenemos habilitado para las macros, podemos utilizar las macros. Vamos a macros y empezamos a grabar. Vamos a escribir factura y vamos a darle un shortcut muy sencillo que es control F para cuando estemos analizando nuestra información. Y ya está grabando. Entonces seleccionamos el producto y simplemente quiero que copie y pegue la información. Como vamos a hacer esto muy repetitivamente, de seleccionar el producto y empezar a copiar en cada celda que yo necesite la información, entonces
hasta aquí vamos a grabar este pedazo de la macro. Vamos a ir a ver macros, opciones para revisar que esté todo en orden y le decimos modificar. Entonces, para esta situación repetitiva vamos a usar un ciclo for. Para el ciclo for tengo que declarar una variable que se llama i, que es el número de repeticiones, y vamos a hacerlo desde la celda 10 hasta la celda 24. Vamos a hacerlo 24 veces si se requiere. Entonces, desde la celda 10 comenzamos con i, empezamos el ciclo for desde la mientras, que empieza desde el i, que es igual a 10, hasta que es 2, hasta en 24, si no estoy mal. Ok, sí señores, 24. Y empezamos una decisión. ¿Cuál es la decisión? Que si esto está en blanco, pues no me vaya a pegar ninguna fórmula, porque si está en blanco me va a salir un error. En cambio, si tiene información, o sea que si es mayor a 0, copie la información de las celdas que tienen las fórmulas y las copia para que me traiga esa información de la tabla de productos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar por aquí algunos campos, algunos datos ya listos y otros en blanco para que vean que si es mayor a 0 me busque esta información, y a los que están en blanco no me vaya a buscar nada. ¿Ok? Entonces para esta decisión utilizamos el if. Si si la celda en donde en cells, si la celda, que en este caso va a ser de la columna 1 de la fila 10, empezamos de la fila i igual a 10 de la columna 1, simplemente quiere el valor, es mayor a 0, entonces seleccióneme el rango de B9 a C9. Este rango que son los datos, las celdas que tienen las fórmulas. Y ahora cópiemelo en el rango donde está el i. Entonces para esto vamos a range cells y vamos a hacer nuestro rango, que es de la columna, la fila i hasta de la columna 2 hasta cells de la fila i hasta la columna 3. Ok, vamos a esta selección y aquí ya con selection page special, que lo hicimos a través de grabar macros, vamos a cerrar el if, end if, y vamos a cerrar el for, que es next, para que vaya al siguiente i. ¿Ok? Y vamos a habilitar nuestra macro para que empiece a calcular. ¿Ok? Y ya obtuvimos la información en los campos que no estaban en blanco, que son mayores a 0. Por ejemplo, acá vamos a darle control F y ya nos busca automáticamente esta información. Ahora falta este otro pedazo, que es cuando tengo información acá y necesito saber esto no puede ser igual a 0, y saber
cuánto es el total de los productos vendidos, qué cantidad por su precio unitario, o sea que necesito que me busque el precio unitario y me calcule el total para que pueda obtener un subtotal, el IVA y todo lo que tengo que pagar a partir de eso. Entonces la segunda parte de la macro va a ser con el mismo ciclo for desde la I hasta la 10, sino que me seleccione la celda 1, 2, 3, 4, la celda en la fila I, en la columna 4, el valor. Si esto es mayor a 0, búsqueme acá. Si esto es 0, no me busque nada. Entonces, si es mayor a 0, coja el rango de la columna E a la columna F de la fila 9 y lo copie al rango de la fila I hasta la columna. Esta columna es la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y 6 de la fila I, que es la 10, la siguiente, lógicamente la 9. Ya como habíamos declarado ahí, cerramos el if y el next y habilitamos la macro. Y ya obtuvimos el valor de esta parte que es la cantidad. Entonces, fíjense que me va a botar un error si no calculo esto. ¿Ok? Lógicamente, que toda mi selección va a ser, por ejemplo, yo quiero el producto 4 con una cantidad y toda esa la vamos a calcular con control F. ¿Ok? No podemos tener una sí y otra no, tenemos que calcular todo completo. Es decir, si yo quiero mi producto 6, ¿cuántas veces quiero ese producto? 5 veces, le damos control F y ya calculamos toda la macro se va a realizar. ¿Ok? Esta es la primera parte de la macro. Vamos a ir a la hoja F, que es igual, para automatizar de la misma manera a la hoja de información, perdón. Tenemos que obtener los vendedores y quiero que me traiga toda esta información. Entonces vamos a realizar una macro, grabar macro, esto se va a llamar informe y con control I voy a hacer esto más fácil. Simplemente quiero que esta información aparezca en el siguiente rango. De tener macro, la misma cuestión. Bueno, ya tenemos aquí esto abierto. Ya estoy con la siguiente macro, que es la información, y vamos a hacerlo de la misma manera. Declaramos el i desde la fila 21 hasta la fila 29, que es el número de veces que lo queremos hacer. Entonces, desde la fila 21 y empezamos el ciclo for 21 to 21 hasta la 29. Vamos a hacer nuestra decisión desde el if, que es en la columna 1, 2, 3, en la tercera. Si la celda cells y en la columna 3 quiero solamente el valor value es mayor a 0, entonces quiero que escojas el rango de la 20 de la anterior y lo copie en este rango en el que yo solicité, es decir, en cells, en la fila I,
de la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la 7, de la 4 a la 7. Entonces voy acá desde la columna 4, coma, cells y coma 7. Ok, que se me seleccione de la 4 a la 7 y lo copie hasta ahí. De la misma manera cierro en end if la decisión y me voy a la siguiente, next if, y ya tengo mi decisión cuando las celdas no están en blanco o no son mayores a 0. Es decir, que si ya le doy control I, me calcula automáticamente lo que yo necesito. Igual acá control I en las celdas que tienen información y ya acortamos muchos más pasos para en el futuro. ¿Listo? Muchísimas gracias, espero que este tutorial sea de mucha utilidad. Gracias a mis compañeras por compartir y colaborarme en todos los aspectos. Espero que este curso, quiero compartir que este curso ha sido de mucha utilidad y estos son los frutos de nuestro trabajo. Muchísimas gracias.